Continuamos, como les había dicho, con la unidad 3, cuyo tema es la historia clínica. Y vamos a centrarnos en lo que es la historia clínica psicológica como una herramienta fundamental en el trabajo en específico del psicólogo clínico, ya que esta es utilizada para documentar y comprender a fondo el estado tanto emocional como mental de los pacientes. Esta historia clínica psicológica viene a constituirse en un perfil social y personal detallado, ya que no solo facilita el diagnóstico y el tratamiento, sino que también permite un seguimiento preciso y estructurado del progreso del paciente a lo largo del tiempo. Este documento es crucial para que los psicólogos podamos formular un diagnóstico preciso, planificar un tratamiento adecuado y monitorear la evolución del paciente. La historia clínica psicológica nos permite a los profesionales de la salud mental poder tener una visión integral del paciente, considerando aspectos no solo biológicos, sino psicológicos y sociales que pueden influir en su bienestar. La historia clínica, de manera general, viene a constituirse en un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se deben registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. La historia clínica en este sentido viene a constituirse en un documento de carácter legal. Siendo así, el psicólogo está obligado a hacer registro secuencial y meticuloso de la información que recibe, de los procedimientos de evaluación y técnicas de intervención que emplea y de los resultados de las mismas. Los datos consignados en la historia clínica están protegidos por el secreto profesional, ya que el conocimiento está limitado al derecho de la intimidad por tratarse de información privada que voluntariamente es comunicada por el consultante o paciente en una relación profesional que este último considera segura para sus intereses, características de idoneidad y discreción con las que están investidos cultural y profesionalmente los psicólogos. La historia clínica también puede ser un instrumento de uso a fines de investigación y de docencia, tomando las precauciones tendientes a proteger la confidencialidad de los estudiantes. Y esto está reflejado en el estándar 4.07 del Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología, o APA. Nosotros también tenemos en el Código de Ética del Psicólogo Venezolano las consideraciones de que debemos resguardar los datos de identificación de los pacientes o de los consultantes que utilicemos, tanto a niveles de investigación, docencia como de terapia. La historia clínica también podría llegar a ser un elemento material probatorio en procesos para determinar responsabilidades, caso en el cual tiene el peso de una prueba veraz, imparcial y válida. Esto es a nivel de psicología forense. Ahora, mencioné que es importante dentro de esta historia clínica hacer el registro histórico de las sesiones. Esto es que nosotros en cada historia clínica debemos hacer una, una sistematización y un registro cronológico de las sesiones de consulta realizadas, test realizados, registros libres, episodios, diagnósticos, seguimientos que marquen hitos o aspectos importantes en el desarrollo de la terapia. Cada uno de estos registros históricos permite almacenar información escrita y documento. Por ejemplo, para detallar cómo transcurrió una sesión de consulta o para guardar observaciones a los resultados de un test. De acuerdo a esto, lo ideal es que nosotros, cada uno, con nuestros evaluados o nuestros pacientes, tengamos esa historia clínica celosamente guardada y debidamente sistematizada
fecha a la que asistió el paciente, cuáles son los aspectos que se trabajaron en esa sesión, si se evaluó, si hizo una intervención terapéutica. Esto también como una manera de ir haciendo el seguimiento a fines de hacer los ajustes correspondientes, tanto en la evaluación que se requiera como en ese proceso de intervención. Ahora bien, con respecto a la última unidad, que es la unidad 4, que tiene como propósito analizar las nociones básicas acerca de la salud a través de la planificación de estrategias para la prevención de trastornos mentales. Y aquí el tema principal es el de la salud mental. Cuando hablamos de la salud mental, desde la Organización Mundial de la Salud, esto hace mención a un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder atender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. La salud mental viene a ser el bienestar general de la manera en que pensamos, cómo regulamos los sentimientos y las emociones y cómo nos comportamos. O sea, ya vemos aquí que la salud mental viene a mostrar cómo son esos pensamientos, es decir, cómo estamos a nivel cognitivo, cómo estamos a nivel emocional y cómo estamos a nivel conductual o comportamental. A veces las personas experimentan una importante perturbación en el funcionamiento mental. Puede haber entonces un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran el funcionamiento de una persona. Un trastorno de salud mental puede afectar la capacidad para mantener relaciones personales o familiares, funcionar en entornos sociales, desempeñarse en el trabajo o en la escuela, aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia, participar en otras actividades importantes. ¿Cómo podemos ver nosotros o cómo podemos evaluar todas estas dimensiones de la salud mental? Cuando ustedes se van sobre todo al manual de SM5, de SM5 revisado, y buscan, por ejemplo, trastorno de personalidad. Es un patrón rígido, inflexible de funcionamiento que genera malestar en la afectividad, es decir, en el manejo de las emociones, en la cognición, es decir, en los pensamientos, en la manera con respecto a la identidad, y además genera, o uno de los criterios de cada uno de los trastornos, es que todos esos rasgos, síntomas o condiciones generan un malestar clínicamente significativo, es decir, que le genera malestar tanto a la persona o a las figuras o el contexto en donde se desenvuelve la persona, es decir, que hay, por esos rasgos, hay afectación en el funcionamiento familiar, en el funcionamiento laboral, académico, personal. Y muchas veces estas condiciones o estos trastornos tienen una durabilidad en el tiempo. No es que, por ejemplo, porque pasa mucho cuando ven las clases de psicopatología, es que yo tengo trastorno de personalidad. No creo que alguien que esté viendo trastorno de personalidad pueda identificar algún rasgo y decir, yo tengo eso. Para poder nosotros hacer un diagnóstico, primero que tenemos que hacer una evaluación objetiva, precisa, con ciertos instrumentos para evaluar esos síntomas que le están generando malestar en el paciente. Si es con ansiedad, pues nos vamos a buscar los instrumentos particulares de ansiedad. Si estamos hablando de personalidad o de trastorno de personalidad, vamos a las pruebas que evalúan personalidad. Si estamos hablando de depresión, nos vamos a buscar los cuestionarios que evalúan depresión y los vamos a enlazar con todas esas dimensiones o todas esas áreas en las cuales están generando malestar clínicamente significativo en un rango de tiempo tal como lo establezca ese manual de CM. Ahora, cuando hablamos de salud mental, también estamos refiriéndonos a que las normas culturales y las expectativas sociales también desempeñan un papel en esta definición que hacemos de los trastornos de la salud mental. No existe una medida estándar en todas culturas para determinar si un comportamiento es normal ni cuando se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal en una sociedad puede ser motivo de preocupación en otra. Por eso es que hacemos la individualización tanto a nivel de evaluación como de tratamiento.
Si bien existen unos estándares para nosotros hacer las evaluaciones y las intervenciones psicológicas, pues por supuesto nosotros debemos adaptarnos a las particularidades de cada paciente. Cuando nosotros hablamos de salud mental, no podemos dejar de mencionar cuáles son sus determinantes. A lo largo de la vida, múltiples determinantes, tanto individuales como sociales y estructurales, pueden combinarse para proteger o disminuir nuestra salud mental y cambiar nuestra situación respecto a la misma. Factores psicológicos y biológicos individuales como las habilidades o las competencias emocionales, el abuso de sustancias, la genética, pueden hacer que las personas tengan mayor vulnerabilidad a padecer una condición de salud mental. La exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables como la pobreza, la violencia, la desigualdad, la degradación del medio ambiente. En nuestro caso, Venezuela es un país donde están todas estas condiciones que ha hecho que la población o todos tengamos ese riesgo aumentado de sufrir una afección de salud mental. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de cuáles son aquellos factores que nos predisponen o que aceleran que una persona esté, por ejemplo, con un episodio, un trastorno de ansiedad, nuestro país o nuestra población entra en esa población de riesgo. Los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida. Ninguno de nosotros está exento de padecer alguna condición de salud mental, pero los que ocurren durante los periodos sensibles del desarrollo, especialmente en la primera infancia, son particularmente muy perjudiciales. Por ejemplo, se sabe que la crianza autoritaria y los castigos físicos tienen un efecto en la salud infantil y que el acoso escolar es un factor de riesgo importante en las afecciones de salud mental, sobre todo en los casos de depresión, de episodios de pánico. Actualmente estamos viendo en muchos adolescentes conductas autolesivas no suicidas como una consecuencia del bullying o del acoso escolar. Cuando hablamos de salud mental, también necesitamos hablar de lo que son los factores de protección. Estos también se dan durante toda la vida y aumentan esa llamada resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecido de las adversidades. Entre ellos están las habilidades y los atributos sociales, los emocionales, los individuales, es decir, si la persona tiene una fortaleza del yo, si tiene una red de apoyo que le preste suficientemente sostén emocional, así como el hecho de tener interacciones sociales positivas, educación de calidad, un trabajo que también promueva una vida digna, la cohesión social. Los riesgos para la salud mental y los factores de protección se encuentran en nuestra sociedad en distintas escalas. Como ya lo mencioné, las amenazas locales aumentan el riesgo para las personas, las familias y las comunidades. Esto lo podemos ver en las poblaciones migrantes. Las amenazas mundiales suelen incrementar el riesgo para poblaciones enteras, como los países que están en guerra, cuando tuvimos la pandemia, las emergencias humanitarias, los desplazamientos forzados que hemos visto en los últimos tiempos en nuestros países de Latinoamérica. Cada factor de riesgo de protección tiene una capacidad predictiva limitada. La mayoría de las personas no desarrollan afecciones de salud mental, aunque estén expuestas a un factor de riesgo, mientras que muchas personas no expuestas a factores de riesgo conocidos desarrollan una afección de salud mental. En todo caso, esto hay que evaluarlo y las determinantes de la salud mental que están relacionadas entre sí contribuyen a mejorar o a disminuir la salud mental. ¿Cómo definimos los trastornos de salud mental? Lo vimos desde la clase pasada a través de los manuales diagnósticos de SM5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es una guía publicada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que viene a explicar los síntomas y síntomas de varios cientos de factores de salud mental, entre ellos la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno del espectro de la esquizofrenia. En su versión más vigente, ya sabemos que está el DSM-5 revisado,
cuya publicación fue en el año 2022. La que manejamos la mayoría es la versión del año 2007, que es el DSM-5, y este DSM-5 viene a proporcionar criterios para hacer un diagnóstico basado en la naturaleza, duración y el impacto de los síntomas y síntomas, así como describe el curso típico del trastorno, los factores de riesgo, las afecciones coexistentes comunes y la otra guía o el otro manual que se utiliza para hacer los diagnósticos de los trastornos mentales y del comportamiento es la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE-10, perdón, CIE-11, que fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud y entró en vigencia en enero del año 2022. Estos son los dos grandes manuales o los dos sistemas de clasificación en base a los cuales nosotros hacemos los diagnósticos desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista objetivo, para caracterizar esas evaluaciones que las realizamos con nuestros pacientes. Entonces ya sabemos que el diagnóstico, como lo vimos en la sesión pasada, el diagnóstico, el tratamiento o la evaluación, la psicoterapia, tiene distintos nombres, pues todas estas son competencias del psicólogo clínico. Es importante entonces que empecemos a identificar pues cuáles son todos estos aspectos. Como ya mencionamos, es importante que sepamos el modelo teórico bajo el cual estamos haciendo tanto nuestras evaluaciones como nuestras intervenciones de psicoterapia, que lo hagamos a través de la historia clínica. En esa historia clínica vamos a reflejar lo que obtenemos a través de las observaciones, las entrevistas clínicas, los resultados de los test estandarizados o las pruebas proyectivas. Y por último y no menos importante, cómo hacemos la sistematización de toda esa caracterización de las evaluaciones que realizamos para determinar si en nuestros pacientes existe afectación de la salud mental o no. Con este resumen de las unidades 3 y 4 damos por culminado este segundo y último encuentro síncrono para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Muchas gracias por su participación. Éxito en las evaluaciones.